Quiero, hermanos, traerles un breve mensaje en esta tarde de la palabra. ¿Por qué no se pone de pie y abre su Biblia? Cualquiera que está acostumbrado a ir a cultos y venga a uno de nuestros cultos, encontrará que nuestros cultos no son normales. Les digo, es a propósito, es totalmente a propósito. Queremos ser una iglesia que ama al Señor y que alaba a Dios y sacarle el cartón a la iglesia. A veces los cultos son como acartonados, todos así, todos cuadraditos, todos. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a alabar y adorar a Dios con libertad. ¿Amén? ¿Puede decir amén usted? Y de eso se trata la libertad, de que cada uno exprese hacia Dios lo que uno siente en su corazón. Y de eso se trata, hermano. Y en esta tarde quiero leer la Biblia con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 16, un pasaje bastante conocido por nosotros. Lo escribe, por supuesto, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Y en estos dos versículos quizás está resumiendo todo lo que el mismo apóstol va a desarrollar a través de los capítulos que él escribe para la iglesia de Roma y que llega a cada uno de nosotros y que por eso también es para nosotros. Amén. Y dice así, Romanos capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Puede tomar asiento. Deme no más de 20 minutos y quiero desmenuzar bien este versículo para cada uno de ustedes, y me gustaría llegar no solamente al corazón de ustedes, sino también apelar a su intelecto. Hermanos, y cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, él sabe que está dirigiéndose a una iglesia que vive en medio de una sociedad bastante particular. La iglesia de Roma era la iglesia que estaba en la capital del mundo de aquel tiempo. Necesariamente la gente que vivía en aquella ciudad era una gente que tenía probablemente por lo menos más información que el resto del mundo de aquel tiempo. El evangelio había llegado a ellos y se había difundido a través de todos los estamentos de la sociedad de Roma, y en los tiempos ya del apóstol Pablo crecía de una manera revolucionaria, cambiando y transformando aquella sociedad. Y el apóstol Pablo sabe que él está dirigiéndose a una gente que tenía hambre y sed de conocimiento de la palabra de Dios, y ojalá que ese sea el sentir de la mayoría de nosotros en esta tarde. Y el apóstol Pablo está por hablarles y hacer una de las exposiciones más claras que hay en toda la Biblia acerca del Evangelio, que es la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y él empieza hablando de lo que él tenía en su corazón, lo que él creía y lo que él sentía respecto al Evangelio que predicaba.
Y empieza diciendo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. O sea, hermanos, creo que los cristianos debemos vivir con pasión, con orgullo y con convicción lo que creemos. No creo que ser un cristiano, no creo que sentirse un hijo de Dios, o como se dice ahora, ser un evangélico, tenga algo de vergüenza. No estamos practicando, creyendo y siguiendo una fe que pueda avergonzar a una persona que lo practique. A los jóvenes quiero decirles, el Evangelio no es un motivo de vergüenza ni de sentirse menoscabado por el resto de los otros jóvenes. A los ancianos, a los adultos, a los hermanos que están aquí, quiero decirles, el Evangelio debería ser una razón y un motivo de darnos orgullo por aquellas cosas que creemos y practicamos. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo le va a declarar a la iglesia que le estaba escribiendo, hermano, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y hay una razón por la cual no me avergüenzo, porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, lo que el apóstol está diciendo en esta segunda frase es que el Evangelio no es una teoría, que el Evangelio no es una filosofía, que el Evangelio no es una ideología, que el Evangelio no es alguna práctica, sino que el Evangelio es poder de Dios. O sea que el Evangelio viene a una vida, viene a una familia, viene a una sociedad, viene a un barrio, llega a un lugar para transformarlo y para cambiarlo. Bendito sea el Señor, hermano, que el Evangelio que estamos predicando y que hemos vivido toda nuestra vida tiene poder, y ese poder se ha manifestado en la vida de cada uno, diría, de los que estamos en este lugar. Cuando estaba en Mendoza, referente al testimonio que contaba la hermana María recién, la verdad, hermanos, que la situación que estamos viviendo era totalmente dura, era absolutamente difícil. Mi suegro, un hombre de un poquito más de 80 años, se había quebrado la cadera. Los médicos decían que la cosa estaba difícil. La familia incrédula decía que probablemente mi suegro no iba a poder caminar más. Pero una de las cosas que me dio fuerza en este momento era ver la fortaleza de la hermana María en todos esos momentos. Porque, hermanos, la fortaleza no viene de tener una buena cuenta bancaria, la fortaleza espiritual no viene de algún pensamiento filosófico que alguno tenga. La fortaleza se fundamenta en tener fe en Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, en los momentos difíciles de la vida, en las situaciones duras de la vida, la religión no salva a nadie, la ideología no salva a nadie, la filosofía no salva a nadie, pero cuando puedes tener una fe firme en Dios, bendito sea el Señor, en los momentos difíciles de la vida, puedes recurrir a Dios y Él va a ser tu socorro. Bendito sea el nombre. Y eso es lo que está diciendo el Evangelio, el apóstol Pablo a los romanos. Hermanos, quiero decirles que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de Dios. Y el que estaba hablando aquí no era un religioso fanático, no era un hombre que había llegado a la fe del Evangelio a consecuencia de su vida de estudio, su vida dedicada a la observación de las cosas, sino había llegado porque él había tenido un encuentro personal con el Señor. Y si analizamos la personalidad del apóstol Pablo, probablemente nos vamos a encontrar con uno de los intelectuales más potentes que hay en toda la historia de la humanidad. Pero la verdad, hermano, que la confianza de él no estaba en su bagaje intelectual, sino la confianza de él estaba en el Señor Jesucristo. Y le estaba diciendo, y estaba por empezar a exponerle a la iglesia de Roma por qué creía en el Evangelio. Le está diciendo porque es poder de Dios. Y en la frase que sigue va a decir que es poder de Dios para el judío y para el griego. Y pensaba en esta mañana por qué el apóstol Pablo habló de dos naciones tan aparentemente distintas en su manera de pensar. Cuando nosotros hablamos del judaísmo, hablamos de una gente que tiene como fundamento su profunda fe en un Dios, en un solo Dios.
A diferencia de todas las antiguas religiones, de todos los antiguos, las antiguas creencias que hay en este mundo, la característica principal del judío era que ellos adoraban a un Dios que era espíritu. Si usted si podemos en algún momento mirar en la palabra de Dios, vamos a encontrar que el templo que ellos tenían allí en Jerusalén era un templo que difería absolutamente de cualquier otro templo que hubiera en cualquier parte del mundo. Porque la característica principal de la mayoría de los templos que había en aquel momento y que hay hoy en algunos lugares era que los templos estaban llenos de imágenes que representaban a determinados dioses, mas el templo judío no tenía ninguna imagen. Porque ellos sabían que el Dios que adoraba ellos no tenía forma humana. No tenía forma de algún animal, no tenía forma de alguna cosa visible, pero era un Dios que se podía sentir en su presencia en los corazones de las personas, y era un Dios que su poder se hacía visible a través de lo creado. Bendito sea el nombre del Señor. Un Dios que se había manifestado en las criaturas que había creado, que se había manifestado en la naturaleza, y un Dios que era el que lo había hecho todo, bendito sea el Señor. Y este Dios, como alguno de los profetas dijo, no habitaba en templo hecho por manos de hombre, mas era su voluntad vivir al lado y en el corazón de cada persona que se atreviera a creer en Él, bendito sea el nombre del Señor. Así que en este momento el apóstol Pablo está confrontando dos maneras de pensamiento, dos estilos de vida, dos maneras de creer, aleluya. El griego, el romano, toda la religión antigua creía en cosas que podían ver. Los griegos tenían una cantidad de dioses que ellos adoraban. Y en la mitología griega vamos a encontrar una cantidad de dioses que eran un poco humanos, que se mezclaban con los hombres, que tenían sentimientos a veces malos, a veces buenos, pero bendito sea el Señor que los judíos creían en un Dios que era todopoderoso, omnipresente, o sea que estaba presente en todo lugar. Bendito sea el Señor. Y que todo lo sabía y que todo lo podía. Era un Dios pleno. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, cuando el apóstol Pablo está hablándole a los romanos, le está diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para el judío, que ya tiene parte de la revelación de Dios en ellos, pero también al griego. Y cuando decía el griego, él estaba abarcando a toda la sociedad, a toda la humanidad que no pertenecía al pueblo judío. Y hermanos, bendito sea el Señor que el evangelio que predicamos no es no está limitado a algún tipo de sociedad o algún tipo de filosofía o algún tipo de pensamiento, sino que el evangelio es para todos los hombres. El evangelio nos abarca a todos, nos bendice a todos y llega a todos nosotros. Ahora, hermanos, para poder creer, para poder llegar al evangelio, para poder creer en el evangelio, primero tenemos que creer que hay un Dios. Amén. Amén. Que es creador de todas las cosas. Pensaba, mientras que estaba estudiando la palabra del Señor, que si en algún momento de aquel tiempo, o de este tiempo se juntaran una persona que cree que no solamente Dios existe, sino que es el creador de todas las cosas, y él fueran caminando con un evolucionista, o sea, alguien que cree que el hombre es el resultado de la evolución, y que alguna vez fuimos en todas las teorías científicas, Dios ha sido descartado. Caminábamos el otro día con mis nietos y con Max y con Jenny por uno de los museos más importantes de Buenos Aires.
Yo le decía en broma a ellos que Bernardino Rivadavia nos dejó ese museo, pero también nos dejó las deudas externas. Las dos cosas les tenemos que agradecer. Pero todo lo que uno veía allí apuntaba a que el hombre, a que el ser humano es el resultado de una larga evolución. Y la verdad, hermano, hace falta tanta fe para creer que somos criaturas de Dios como para creer que somos el resultado de una evolución. Amén. Es como si dos personas, como si yo y Federico anduviéramos caminando por la calle y encontráramos un reloj. Y Federico, o yo sería un evolucionista y le diría a Federico, mira Federico, qué maravilla que la naturaleza. La cuerda se juntó con la cuerda se juntó con la otra pieza y la otra pieza por generación espontánea se juntó y está este reloj ahí. Fue evolucionando, no sé, de una piedra a un reloj. Y la verdad que a lo mejor su razonamiento parecería muy científico y parecería muy profundo. Pero la verdad, hermanos, que si yo encuentro una pieza tan complicada como un reloj, debo definir por inteligencia que detrás de ese reloj hay una mente superior. Amén. Amén. Y si este cuerpo, hermanos, tan complejo, tan maravilloso, tan extraordinario, para ser formado, necesitó una mente superior. Y esa mente es la mente de Dios. La Biblia dice que somos hechura suya. La Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Y hermano, y la verdad es que cuando nosotros podemos creer que somos hechura de Dios, viene a nosotros una confianza de saber que somos responsables delante de alguien y que hay alguien que está cuidando de nosotros. Bendito sea el Señor. La verdad, hermanos, que las teorías evolucionistas dejan al hombre sin responsabilidad y sin ningún propósito en la tierra. Si no somos criaturas de Dios, somos un accidente. Si no somos criaturas de Dios, no hay ninguna razón para la que estemos en la tierra. Pero bendito sea el nombre del Señor, que cuando Dios hizo a nuestro padre Adán, Él tenía un propósito. Él estaba creando un ser similar a Él, que en la libertad y en la elección suya eligiera adorarle y servirle por amor. Bendito sea el Señor. Y hermanos, y si tenemos un Dios que es nuestro creador, esto nos debe llevar a creer que también Él nos dejó un plan para que nosotros nos salvemos y que ese plan está en la Biblia y tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando llegamos a esa decisión que es intelectual, hermano, creer en el Evangelio no es solamente una decisión emocional. No es solamente derramar alguna lágrima en un culto o que alguien desde un púlpito mueva nuestros sentimientos. La verdad, hermanos, que decidirse en la vida, recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador también tiene que ver con una reacción racional. Un día el hombre en la vida decide, como lo dijo Josué cuando estaba delante de todo el pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. Demanda una decisión. Y el apóstol le está diciendo, así que hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Pero el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Hermanos, la fe está unida a la salvación. Nosotros tenemos que creer que Dios existe, que Él es real, que Él es nuestro creador, pero no solamente somos criaturas de Dios, sino que también podemos ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo está exponiendo en estos versículos, dice, porque la salvación es para todo aquel que en Él cree, al judío, como lo explicábamos recién, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe.
como está escrito, el justo por su fe vivirá. Amén. Así que, hermanos, Dios demanda al hombre que le crea. Dios pide al ser humano no que busque una evidencia exterior para adorar a Dios, sino que busque de su presencia y que le adore de esa manera. Por eso, hermanos, cuando llegamos al culto, y la verdad que debemos decir que cuando llegamos al culto venimos simplemente y sencillamente a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Porque, hermanos, el Dios que servimos, el Dios que adoramos, no, como dijimos al principio, habita en templo hecho por manos humanas, sino que quiere vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Y la tremenda maravilla y el tremendo milagro es que es posible convivir con el Señor las 24 horas del día. Es posible, hermanos, caminar por este mundo, como decimos casi siempre, que nos plantean enfermedades, nos plantean dificultades, luchas, problemas, pero bendito sea el Señor que cuando la tormenta es más fuerte, que cuando el dolor es más profundo, cuando la dificultad se agranda, podemos confiar absolutamente que el Dios no en una estampa, no en un muñeco, no en una escultura, sino espiritual, aleluya, está en nuestros corazones y está ayudándonos y bendiciéndonos. Esa confianza hace que nosotros podamos caminar por este mundo, podamos caminar por esta vida seguros, confiados, que servimos, que adoramos y que tenemos un Dios que está con nosotros en cada momento de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando la enfermedad viene, cuando la dificultad viene, cuando el problema viene, aleluya, cuando miramos para un lado no hay ayuda, miramos para otro tampoco hay, cuando los amigos fallan, cuando los que nos tendrían que ayudar, nos deberían ayudar fallan, bendito sea el Señor, podemos acercarnos a Dios y confiar en Él, y Él tiene la respuesta para nosotros. Así que, hermanos, lo que quiero decirles en esta tarde, a lo que quiero animarles en esta tarde, es que vivir el Evangelio, dije, es la cosa más maravillosa, es lo más grandioso que le puede pasar a un ser humano. Tener una relación directa y personal con el Dios que hizo todas las cosas, aleluya, y que Él quiera relacionarse con nosotros. Es la experiencia más maravillosa que un hombre o que una mujer pueda tener. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y casi nunca el Evangelio viene a nosotros cuando todo está bien. Casi siempre vamos a creer en el Señor, vamos a confiar en Él cuando las dificultades nos arrecian. Pero bendito sea el nombre del Señor, que hoy es el día, que hoy es el momento en que podemos acercarnos a Dios, sabiendo que Él está en este lugar, sabiendo que Él está presente en este lugar. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, simplemente quería dejarle estos pensamientos, porque, hermanos, Dios está buscando y esperando hombres y mujeres que se atrevan a creer en Él. Amén. Bendito sea el Señor. Que se atrevan a creer en Él. Porque, hermanos, el Evangelio, este Evangelio que estamos predicando, es poder de Dios. No para algunos, sino para todos los que puedan creer que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, ojalá en este momento
pueda despertarse fe en nosotros. Porque sabe que como adoramos a un Dios que no vemos, pero sí a un Dios que se puede sentir en lo profundo del corazón. Entonces en esta noche podemos adorarle, podemos bendecirle y podemos traer gloria y honra a su nombre. Bendito sea. La gente en este mundo, hermanos, hacen cosas que deberían avergonzarlo sin sentir vergüenza. Todas las noches millones de argentinos prenden su televisor para ver al corruptor más grande que tiene este país, que se llama Tinelli. A nadie le da vergüenza. Jóvenes se degradan delante de millones de personas y no les da vergüenza. Políticos salen a caminar por las calles, mienten, engañan y no les da vergüenza. Caminamos por la calle y vemos jóvenes fumando marihuana y no les da vergüenza. La sociedad está tan corrompida que la gente hace públicamente hoy cosas que cuando éramos jóvenes nos daría vergüenza hacerla en privado. Usted se para delante de un kiosco de revista y la pornografía está allí y a nadie le da vergüenza. Entonces, si yo soy un cristiano, no puedo darme el lujo de sentir vergüenza por creer en el Señor Jesucristo. Amén. Debe ser un motivo de orgullo. Debe ser un motivo de anunciarlo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, si hay algo que quiero animarles, es siéntase orgulloso de ser un hijo de Dios. Amén. Siéntase feliz de cada domingo tener la oportunidad de venir a la iglesia para adorar al Señor. Hermanos, tomamos como natural demasiadas cosas que deberían avergonzarnos. Yo últimamente estoy tomando decisiones en mi vida por convicciones. Por ejemplo, estos días nosotros estábamos viendo la Copa América y en nombre de deporte, jugador de fútbol hace cosas que son muy degradantes en nombre del deporte y no les da vergüenza. Y no les da vergüenza. Bendito sea el Señor. No nos avergoncemos del Señor. No nos avergoncemos de ser hijos de Dios. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él no sintió vergüenza. Cuando Él entregó su vida por nosotros, Él lo hizo sabiendo que un día íbamos a estar reunidos en este lugar y que alguien iba a decir: Señor, no me quiero nunca más avergonzar de ser tu hijo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, en cuanto a mí, quiero decirles a cada uno de ustedes, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder, bendito sea el Señor, cuando éramos bastante jóvenes y no teníamos mucho menos de lo que tenemos ahora, una noche muy fría en el lejano Plotier. Durante muchos meses Maximiliano estaba con un dolor de oído terrible y cuando intenté llevarlo al médico, asma, la bicicleta que tenía no podía llevarlo porque la cadena se salía. Pero bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Sí, Señor. Que pudimos orar, que pudimos poner nuestra fe en el Señor. Y nunca más Maximiliano sufrió en su pecho. Nunca más él tosió, nunca más tuvo problemas. Bendito sea el Señor, que cuando los médicos dijeron que Alejandro estaba enfermo, que él no iba a sobrevivir, nosotros le creímos al Señor. Y él está sano. Bendito sea el Señor, que cuando mi esposa, después de haber tenido, creo, su segundo hijo, ella fue al médico y el médico dijo: ella está tan mal de sus riñones que no va a salir de esta. Pero un siervo de Dios fue a ese hospital y oró y hasta el día de hoy está sana.
Bendito sea el Señor, porque cuando Marquitos, que hoy es un gordito lleno de salud, había nacido, el médico dijo, él no va a sobrevivir, él va a tener que vivir pendiente de un tubo de oxígeno toda su vida. Y un día mi nuera llamó desde Neuquén aquí, y yo dije, Claudia, yo te pido que vayas donde está Marquito y pongas el teléfono sobre el pecho. Muchos decían, esto es una superstición, esto es una ignorancia lo que va a hacer, pero bendito sea el Señor, que yo le dije, Señor, ese es mi nieto, él está allí, él está enfermo, sánalo, Señor. Y la verdad, hermano, que si usted lo ve, hoy él es un chico lleno de salud, bendito sea el Señor. Por eso yo quiero decirles en esta tarde que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo quiero decirles en esta tarde que cuando yo nací, el mundo, la sociedad me había puesto en un lugar de pobreza y de miseria total, donde la gente no sobrevivía, pero bendito sea el Señor que Dios miró a mi madre, la llamó, alguien le habló del Evangelio, y bendito sea el Señor que lo que la sociedad dice que un hombre como yo era imposible que pudiera formar una familia, que pudiera eludir a las balas policiales, que pudiera eludir a la droga o a la delincuencia, pero bendito sea el Señor que un día el Señor Jesucristo se apareció en mi camino, me habló, aleluya, formamos una familia, la estamos sacando adelante, bendito sea el Señor. Por eso yo en esta tarde quiero decirles a cada uno de ustedes que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno de ustedes en esta noche quiere atreverse a tomar el gran desafío de ser un cristiano en un mundo que no es cristiano, de ser un hijo de Dios en un mundo que tiene vergüenza de llamarse hijo de Dios, usted va a estar enfrentando el desafío más grande, más maravilloso que un hombre que una mujer pueda tener en esta vida. No le estoy hablando como un ignorante, no le estoy hablando como alguien que no sabe sé de qué estoy hablando. Sé lo que estoy diciendo. Hay 40 años para atrás en mi vida que comprueban que ser un hijo de Dios es la experiencia más maravillosa que un hombre puede tener, que una mujer puede tener. Bendito sea el Señor. Así que simplemente, aleluya, despidiéndome de mi hijo en esta noche. ¿Quién sabe cuándo él estará otra vez en un culto nuestro? Con un montón de sentimientos encontrados dentro mío. Quería decirle a cada uno de ustedes que lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida no es ser un teórico, no es ser un ideólogo o un filósofo. Bueno, yo no predico ideología, filosofía o algún pensamiento filosófico. Predico la palabra de Dios, porque ella cambió mi vida. Predico el Evangelio, porque es el poder más grande que existe en este mundo. Y ese Evangelio ha sido poderoso en mí. Así que en esta noche, queridos hermanos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Porque no se pone de pie. Porque no levanta sus manos al cielo, por favor. Oh, gloria a Dios. Quiero pedirle a Maximiliano que me acompañe para que cantemos el último himno por ahora, hasta quién sabe cuándo. Este himno me lo enseñó mi mamá cuando era un niño. Este himno lo hemos cantado muchas veces en este lugar. Y quiero que adoremos a Dios todos juntos. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Usted dirá, pastor, ¿está emocionado? No, es la presencia de Dios que está en mi corazón. Y quiero decir estas palabras que son las más maravillosas que un hombre o que una mujer puede decir. Bendito sea el nombre de Jesús. Adore a Dios, por favor. Adore a Dios, por favor.
Deje que la presencia de Dios toque su vida ahora. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Dulce el nombre de Jesús. Sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar, mi alma llena el nombre de Jesús. Cristo, oh qué dulce es. Oh, qué dulce. Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré. ¿Por qué no adora a Dios? Si usted quiere pasar al altar, para que oremos por usted, hágalo. Dios está en este lugar. Su presencia está. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar, el nombre de Jesús. Cante el coro conmigo. Cristo, qué dulce es. Cristo para siempre es. Siempre se acerca a alguien y lo pone la mano en el hombro de él y ora juntos. Yo te aclamaré.
sea el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Gracias, Dios. Estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos por ser tus hijos. Gracias, Jesús. No hay nada que nos cause más gozo, más orgullo, más felicidad que haber creído en el Evangelio, Señor. Lo decimos contentos, lo decimos gozosos en esta noche. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y te damos gracias con nuestras manos levantadas en esta noche, Señor. Y decimos que no encontramos nada más hermoso en este mundo que tu nombre, Jesús. Que tu nombre es como perfume derramado, Señor. Que tu nombre, Señor, adore a Dios, por favor. Adore a Dios, por favor. Deje que la presencia de Dios toque su vida ahora. Aleluya.